de la aparición, de la venida, sino que ya teológicamente se ha organizado para poder entender que Él ya vino una vez. Y en esta próxima aparición se llama su segunda venida. La segunda venida de Cristo es un solo suceso, pero con dos momentos. Según lo que entendemos en la Biblia, el Señor empezará a regresar y llegará hasta las nubes. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 nos dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué más dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿Dónde? Y así estaremos por siempre con el Señor. Es decir, que Él en su segunda venida tiene como una especie de pare, por decirlo de esta forma, en las nubes. La iglesia arrebatada se encuentra con Él en las nubes. ¿De acuerdo? Ese es el arrebatamiento. Nos encontramos con Él. Allí va a ocurrir el Señor va a establecer un tribunal. Normalmente el tribunal es el lugar donde se paraban los jueces en las olimpiadas, en las competencias griegas, y el juez que se colocaba en el atril, en el tribunal, era el que entregaba los premios a los vencedores, primero, segundo puesto. Usted ha visto cuando los ciclistas corren, hay un podio, ¿no?, de 3 puestos, primero, segundo y tercer lugar. A eso se le llamaba tribunal, y esa es la figura que utiliza Pablo para hablar de Cristo cuando se encuentre la iglesia con Él. En las nubes, nosotros al encontrarnos con el Señor vamos a ser, valga la palabrita entre comillas, juzgados, no como esposa. Ningún hombre juzgará a su esposa, pero sí como siervos. Aló. Como siervos. Porque recuerde que nosotros tenemos 3 papeles, si me permiten utilizar el término. Número 1, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos siendo juzgados todos los días. Usted a sus hijos los corrige continuamente. La Biblia dice que Dios a todo aquel que ama y que recibe como hijo, lo castiga. Es decir, que nosotros cuando salgamos de aquí no vamos a ser juzgados como hijos allá. ¿Por qué? Porque se supone que si llegamos porque fuimos perfeccionados. Pero mientras estemos en la tierra, todos los días continuamente vamos a estar siendo corregidos por el Señor porque somos sus hijos. Y esa corrección es el proceso de perfeccionamiento. El que anduviere en el camino de la perfección, anduviere es un presente activo, un constante en el tiempo. El que anduviere en el camino de la perfección, me servirá. ¿De acuerdo? Entonces, todos los días nosotros estamos siendo corregidos por el Señor. Algunos le llaman el juicio del creyente como hijo. Pero cuando el Señor venga, que nos encontremos con Él en las nubes, Él va a establecer un tribunal. Pablo dice, para que todos comparezcamos. O sea que Pablo también se mete en lo que indica que es para la iglesia. Ante el tribunal de Cristo, para que seamos juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Ese tribunal no es para salvación ni para condenación, sino para entregar los premios por el trabajo que hicimos o dejamos de hacer como siervos. ¿De acuerdo? Y eso no es solo para los pastores, eso es para usted también. Porque todo creyente, todo hijo de Dios ha sido salvo para servir. Pues que a mí no me tienen en cuenta en la iglesia, ni un carguito siquiera. No importa, usted puede servir a Dios en oración, puede servir evangelizando. Hay mucho por hacer en la obra del Señor. Y esas obras de servicio son las que van a ser juzgadas. Entonces ahí se habla, la Biblia, aunque yo creo que todo esto es simbólico, habla de las coronas. Amén. Habla de los premios. Mientras esté ocurriendo, y esto es para ir pues conectando la idea, mientras esté ocurriendo ese juicio
de nosotros como siervos, amén, en la tierra, la tribulación o todo el periodo pues de la última semana estará en función completa. En otras palabras, el anticristo habrá tomado el dominio sobre la tierra. Ya ustedes saben, Apocalipsis capítulo 13 nos habla de una marca, un sello, habla de una codificación con un valor numérico, amén. Se habla de que la humanidad le adorará, se hará una imagen de la bestia. Es probable que cuando habla de imagen ya no se refiera a un muñeco, sino que se refiera a la imagen que sale por la televisión. Probablemente la televisión o la internet son los medios actuales por los cuales se puede ver un suceso al mismo instante en todo el mundo. Probablemente la imagen que haga referencia a la Biblia en Apocalipsis se refiere a que todo el mundo lo verá. Es como cuando el presidente de la República va a hablar, ¿qué es lo primero que hace en la televisión colombiana? Colocan el himno nacional que lo identifica. Es probable que cuando el anticristo vaya a dirigirse al mundo, tengan que pasar alguna cuestión mediante la cual todo el mundo tenga que rendirle tributo. Hay algunos expertos técnicos que dicen que los televisores tienen un dispositivo que nunca se ha usado. Y también a través de eso miden el rating. Es decir, que mientras tú te estás viendo Exatlón, hay unos expertos que saben que estás mirando ahí. O el desafío. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso usted ve que Caracol y RCN están en la guerra continua. RCN 9 puntos, Caracol 12 puntos. En tal programa, ¿cómo lo miden? ¿De acuerdo? Entonces es probable que el anticristo se dé cuenta, porque entre otras cosas el anticristo no es Dios, por lo tanto no puede saber a ciencia cierta lo que está pasando en todo el mundo, sino a través de la tecnología. Hoy al terminar, si Dios quiere, con todo el permiso aquí de mis organizadores, cuando lleguemos a la parte de la Nueva Jerusalén, voy a ser muy breve allí porque la verdad es un tema, decirle hermano, hay temas que no son tan fáciles, pero ahí en ese punto voy a ser muy breve porque quiero presentarles a ustedes unas evidencias de las cosas que están ocurriendo hoy y que antes eran profecías, pero que hoy son cumplimiento. Más bien me quiero detener un poco esta tarde allí, si Dios nos permite. Es importante. Entonces, cuando el anticristo esté en todo el control del gobierno en el mundo, de la religión en el mundo, de la política, de la economía, cuando los judíos hayan reconstruido su templo y hayan empezado nuevamente a adorar y a ofrecer los sacrificios como vamos a ver esta tarde, mientras todo eso está ocurriendo aquí, nosotros estaremos allá en esos juicios y recompensas con el Señor. Qué importante eso. Ahí donde se va a evaluar qué fue lo que nos movió, cuáles fueron nuestros intereses, si lo que hicimos lo hicimos para nuestra gloria o para la gloria del Señor, si fue para nuestro reconocimiento o para que la gente adorara a Dios, si cuando cantabas, tocabas o predicabas, cuál era la intencionalidad con que lo hacías. Eso es lo que va a ser evaluado, el trabajo que hicimos como siervos. Bendito sea el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Implica que cualquiera de nosotros que haga algún trabajo para el Señor, aunque no sea reconocido aquí por nadie, quizás ni siquiera tu pastor, nunca te dio los agradecimientos, no te preocupes que allá hay uno que evalúa todos los detalles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, frente a ese tipo de cosas, entonces resulta que el anticristo se mete en el templo. Creo que el hermano ayer tocó así de paso. Se mete en el templo reconstruido por los judíos. Eso hasta ahora es lo que hemos extractado de la parte profética de la Biblia. Ellos van a reconstruir un templo. El anticristo a la mitad de la semana, lo que tradicionalmente hemos escuchado, va a romper el pacto, un pacto que se habrá firmado. Yo más tarde les voy a explicar. Normalmente nos han enseñado que el anticristo va a firmar un pacto de paz. Eso no lo dice la Biblia.
Bueno, ahí empezamos ya como mal. Porque yo llevo 35 años escuchando eso. Y seguramente que ustedes también, compañeros. Que el anticristo va a firmar un trato de paz, eso no lo dice la Biblia. ¿O lo han leído? ¿Alguien ha leído eso? Daniel 9:27, que es el texto que se utiliza. Y por otra semana, ¿qué más? A ver, los que han leído el texto. Y por otra semana, no lo han leído. Vamos a leer Daniel 9:24. Voy a pedirle favor a los compañeros aquí, textos que citemos, me ayudan a leerlo, ¿listo? A ver, empecemos allá por mi fiscal, compañero, colabóreme. Daniel 9:24. Sí, señor, un micrófono ahí. No, porque como tenemos la diapositiva nos queda un poquito complicado. Rápidamente, busquemos Daniel 9:24 para que nos ubiquemos. 9:24. 9:24. Aquí está. Bueno, dice la palabra de Dios, Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hasta el 27. El 27. Hasta el 27. Hasta el 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hasta ahí. Ya el resto lo sabemos, ¿verdad? Dice allí que el anticristo, o sea, esa bestia, ese príncipe, ¿va a firmar un pacto? No lo dice. ¿Qué es lo que dice? Confirmar. ¿Y qué es confirmar? Algo que ya está. Entonces el anticristo no viene a firmar ningún tratado de paz, sino a confirmar uno que ya se haya firmado. Es que a veces hemos oído lo que tradicionalmente nos dicen y lo único que hacemos es que somos canales. Recibimos y enviamos y no hacemos análisis. Ese es el error que hemos cometido en muchas cosas. Entonces miren ustedes cómo el anticristo lo que va a hacer es ratificar un tratado de paz que ya alguien habrá firmado. Esta tarde vamos a mirar sobre eso un poco rápidamente porque el tiempo es cruel, ¿sí? Y en ese tratado la idea es que los pueblos árabes y el pueblo de Israel vivan en paz. Ustedes saben, como decía el hermano, eso es milenario. Empezó con Ismael e Isaac. Y continuó con Jacob y Esaú. Y ha continuado a lo largo de la historia. Ambos se consideran dueños de la tierra absolutamente. Cuando Israel fue proclamada nación en el año 1948, habían 300 millones de árabes alrededor, incluyendo Egipto, Siria, Jordania y todos los países árabes. Y regresaron 600.000 judíos. Y con 600.000 se formó la nación de Israel. En un día, 14 de mayo de 1948. Pero en el año 1967, resulta que Egipto, Siria y Jordania prepararon un ataque masivo para barrer a esa pequeña nación que estaba empezando. Yo digo, a Israel hay que barrerlo del mapa. Esa frasecita ya nos acostumbramos a ella. Cada rato se oye eso, que la van a barrer del mapa. Estos 3 países, potencias, armados hasta los dientes, con una fuerza aérea con mucha experiencia, con unos militares muy experimentados en la guerra en tierra, decidieron atacar a Israel para barrerla del mapa. Pero no saben cómo la inteligencia militar israelí se dio cuenta. Nadie se explica eso hasta ahora. Y el día que ellos iban a atacar, por decir algo, el 4 de junio de 1967, ellos dijeron, a las 10 de la mañana atacamos. Los israelitas a las 4 de la mañana ya los estaban atacando.
les atacaron los puntos claves donde tenían ubicadas sus armamentos, sus tanques de guerra, y en esa guerra duró 6 días. Y escuche esto, Israel no solamente barrió a los ejércitos de estos 3 países, sino que conquistó los altos del Golán, el monte Sinaí, la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, y como si fuera poco, la franja de Gaza. Todo eso los quitó Israel a ellos en 6 días. Hay noticias que informan que la fuerza aérea de estos países, especialmente los egipcios, que eran la más fuerte, se tiraban en paracaídas para empezar a combatir desde el aire mismo, pero dicen que de pronto soltaban sus armas y caían a tierra con los brazos en alto, frente a los soldados israelíes que los iban capturando, y les preguntaron a muchos de ellos por qué se entregaban así, y ellos hicieron recordar lo que la Biblia en el Antiguo Testamento dice: vieron carros de fuego y gente de a caballo en las montañas de Israel. O sea que hay algo más allá de una simple nación. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, tomando estas cosas para que entendamos que el anticristo va a ratificar un tratado de paz, pero al tercer año y medio o a la mitad de la semana, dice que se va a romper ese pacto. Él se va a meter en ese nuevo templo y se va a proclamar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ustedes saben que los israelitas no adoran sino a Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando ellos vean esto, se va a formar una situación bien complicada, porque el anticristo lo que va a hacer es que cuando se mete en el templo se quita la máscara de Mesías y se va a presentar como lo que es. Entonces empezará lo que la Biblia llama los días de apretura para Jacob, o también la gran tribulación. 1260 días, la semana 70, la mitad de la semana, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos esos términos hacen referencia a la gran tribulación. Será tan terrible la gran tribulación que morirá más gente durante esos 3 años y medio tal vez que todas las guerras que han habido anteriormente. Hay por ahí en Apocalipsis algo que dice que morirá la tercera parte de la humanidad. Hagamos cuentas, matemáticos. Si somos 7.200 millones de habitantes, ¿cuál sería la tercera parte de 7.200? ¿Dónde están los que calculan aquí? Como unos 2.100, 2.200, algo así. ¿Cuánto? 2.333 millones de personas morirán. Eso no tiene parangón en la historia. La Primera Guerra Mundial dejó 27 millones. La Segunda Guerra Mundial dejó 22 millones de muertos, pero dejó más gente mutilada, herida, sin hogar, bueno, en fin. Nunca antes en la historia ha habido una cosa como esa, pero será en esos días. La persecución será tan terrible para el pueblo de Israel, porque son los días de apretura para Jacob. Yo me identifico en parte con lo que decía el hermano. Yo sí lo enseño porque es parte de la Biblia y está ahí. Si no estuviera ahí, pues no lo enseñaríamos. A la pregunta si hay salvos en medio de la tribulación, antes de que me la hagan, se la voy a responder. Desde mi perspectiva, claro que sí habrán salvos. Pero no crean ustedes que son los hermanos que se quedan. Porque el hermano que se queda, la Biblia dice, ese pisoteó al Hijo de Dios, tuvo por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hizo afrenta al Espíritu de gracia. Y dice el texto, ya no hay más sacrificio. Es decir, que el creyente que se queda, se perdió, hermano. Téngalo por seguro que se perdió. Porque si no se salvó en la gracia, ¿qué se va a salvar en medio de la persecución? Entonces, hermano, no haga cuentas alegres que si queda entonces se hace cortar la cabeza. Es más fácil salvarse ahora. Lo único que yo le pido a usted es que camine con él y fiel ya. Así que no le dé esperanza a la gente
de que se va a salvar la tribulación, porque no, aunque escúchenme, el hermano habla del reloj de Dios, se paró en la semana 69, hubo un paréntesis, ha durado más de 2000 años y es para que nosotros nos salvemos. La Biblia divide digamos a los seres humanos en tres etnias, por decirlo de esta manera. Número 1, habla de los gentiles. Número 2, habla de los judíos. Y número 3, habla de la iglesia de Dios. Los gentiles en términos generales es el mundo, el pueblo de Israel y la iglesia de Dios. Para cada uno de ellos hay profecías. Entonces es importante colocar las cosas en su lugar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién dijo que en un congreso no se puede pedir que dé gloria a Dios? Ah, bueno. No estamos en un culto, pero estamos en la presencia del Señor. Entonces, ojo, porque en medio de la tribulación, los sellos, las copas, las trompetas y todo lo que ustedes ya saben del juicio, es el día de la ira del Cordero. ¿Cuándo usted ha visto un cordero enojado? Eso no tiene sentido. Pero el texto en Apocalipsis dice que será la ira del Cordero. Todo el Antiguo Testamento, hablando de eso, dice que es el día de Jehová. Porque todo en la vida tiene un día. El día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día de la secretaria, el día de la mujer, el día del amor y la amistad, el día del SIDA, el día de la tierra. Todo eso, hasta el día de Jehová. Ojalá hubiera el día del pastor también, ¿no? ¿Sí lo hay? Gracias a Dios por la iglesia que tiene el día del pastor. ¿No? ¿Sí? Entonces, imagínense un cordero airado. La cuestión es que hay que entender que en Jesús hay dos naturalezas. Ese es el problema que hoy se está queriendo negar. Ya hoy no se quiere creer que Jesús tiene dos naturalezas. Y la clave para comprender la manifestación de Dios en carne y sus acciones como hombre o como Dios es la doble naturaleza. No existe otra clave. No existe otra clave. Porque Dios no puede morir. ¿O sí? Pero la Biblia habla de que Dios con su sangre ganó la iglesia. Ahí cuando habla de Señor, realmente, literalmente quiere decir Dios. La cual el Señor ganó por su propia sangre. Dios, ¿cómo así? Claro, la única forma de entenderlo es que Dios se hizo hombre. No hay otra manera. ¿Cómo la ven ustedes? En esa situación, entonces vamos a poder comprender que Jesús es cordero y el león. Entonces cuando dice la ira del cordero, lo más probable es que también esté incluida la ira del león, porque un león sí se puede irar. Él como cordero nos redime, pero como león nos defiende. Ojo, Jesús como cordero nos salva, pero como león nos defiende. Bendito sea el nombre del Señor. Esos días serán sin precedentes en la historia de la humanidad. El anticristo será un tipo con una preparación increíble. Un estratega militar, un poderoso político en el mundo, un tipo que conozca de economía, que sepa de las condiciones psicosociales de la raza humana. Será un tipo muy completo. Por supuesto. De hecho, la sumatoria de los imperios que han habido, incluyendo el de Roma, toda esa sumatoria estará concentrada en él. Porque el dragón le dará su poder. Dios, el diablo no se puede manifestar en carne. No estamos de acuerdo plenamente. Pero el anticristo será una débil imitación de Cristo. Si Dios se hizo hombre, Satanás se puede posesionar en la vida de este hombre. De hecho, va a ser, el anticristo es una posesión del diablo, tratando de imitar la obra de Cristo. Visible, por supuesto. Recuerden que habla del dragón, hay una trinidad. Habla del dragón,
el falso profeta y la bestia. Ahí sí está la Trinidad, esa sí existe. Y el dragón es el que le da toda su autoridad a la bestia, toda. Amén. Entonces cuando el anticristo, digamos, haya avanzado en esa persecución, en esa tribulación contra el pueblo de Israel, poco a poco irá ganando adeptos para su campaña militar. Según lo que dice el texto bíblico, se le van a sumar los reyes del sur. Es probable que sea Egipto y muchos países africanos. Habla del rey del norte, probablemente Rusia, Rusia, Alemania, entre otros pueblos por allí. Y habla de los reyes del oriente, China, India, Japón, Corea. Es decir, que de todas estas potencias, el anticristo va con ellos, van a ser aliados para definitivamente borrar de la historia de la humanidad la memoria del pueblo de Israel. Y harán una campaña y se dirigirán hacia Jerusalén. Y probablemente pasen por un espacio que la Biblia le llama el Valle de Josafat, que realmente no existe todavía. Hay un área que se menciona y se cree que es el Valle de Armagedón, pero no existe realmente, geográficamente no existe. Es probable que se produzca cuando se abra el Monte de los Olivos en dos, del cual hablaremos más tarde. Hasta allá irá el anticristo con todos sus ejércitos para rodear a Jerusalén y acabar con todo el pueblo de Israel. Y mientras ellos están en esa situación, ubicándose estratégicamente, ocurrirán unas señales en el cielo. Unas señales bien complicadas. Permítanme, yo conecto entonces con esto. Hasta allá están las señales, los dejo. Amén. Semáforo amarillo y avancemos por acá para podernos ubicar. Entonces, ¿qué es el juicio de las naciones? El juicio de las naciones va a ser un evento en el cual el Señor Jesucristo en su segunda venida, de lo cual miraremos ahora, va a reunir a todas las naciones, especialmente las que vinieron contra Jerusalén, contra Israel, algunas que sobrevivan a lo que se llama en la Biblia la batalla de Armagedón. Los dejé allí, ¿se acuerdan? En las señales, porque tenemos que hablar de la batalla de Armagedón para poder seguir conectando. Entonces el Señor va a reunir todas esas naciones. ¿Dónde? Ahí mismo, en el Valle de Josafat, en el Valle de Megiddo o en el Valle de Armagedón. Cualquiera de los tres nombres se le entrega o se le da en la Biblia, ¿de acuerdo? Implica entonces que la venida del Señor, la segunda venida, literalmente ya su última etapa, venida del Señor será en gloria y no en humillación como vino la primera vez. Es decir, que Él vendrá como lo vio Juan en Apocalipsis 19. ¿Se acuerdan? ¿Montado en qué? Un caballo blanco, con vestidos resplandecientes. Su nombre es el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Los ejércitos celestiales le siguen. Es decir, vendrá con majestad y gloria. Y dice la Biblia que se manifestará hasta las nubes del cielo con gran poder. Mateo 24 nos habla de eso. Y el propósito de esa segunda venida es completar la obra de Dios en términos de los juicios que prometió sobre la tierra. Es decir, que Él vendrá, amén, a poner fin a la tribulación y a la batalla de Armagedón. ¿Estamos o no estamos? Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Ciertas señales, de las que vamos a mirar ahorita. Alguien que me lea Zacarías 14:5, un compañero allí, por favor. Si usted quiere abrir su Biblia, la puede ir abriendo también. Miremos qué dice Zacarías capítulo 14, verso 5.
Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ok. El anticristo se encuentra en el valle de Armagedón, con todos sus aliados para destruir a Israel, ¿verdad? Ciertas señales van a ocurrir ese día. Primera señal. El día se tornará oscuro. Demos un clic, por favor. Yo lo tengo acá, ¿no? Eso ya le olvida a uno la memoria ya. Yo le voy a adelantar un poquito. Ahí. Primera señal. Zacarías dice que no habrá luz. Vamos a leer Zacarías 14, versos 6 y 7. Zacarías 14, versos 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Probablemente un eclipse total de sol, probablemente, porque dice en aquel día, pero no será ni de día ni de noche. Tiene que ocurrir un fenómeno natural. Algo va a pasar. Será la primera señal que el anticristo y sus aliados van a ver antes de atacar completamente a Israel, que estará escondido. Una especie de eclipse probablemente. Dice que no habrá luz ni de día, o sea, no será ni de día ni de noche. Es algo raro. Si usted sigue leyendo, dice que será un día conocido por Jehová. Es decir, que Dios es el único que sabe qué es lo que va a pasar ese día. ¿Estamos o no estamos? Ahora regresémonos entonces. Imagínense ustedes. ¿Qué va a pasar entonces? En el momento que ocurra eso, Jesús se aparecerá con la iglesia glorificada. Por eso es que el arrebatamiento debe ocurrir primero. Por eso es que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Es que Él nos redimió y nos convirtió en su esposa, y nadie quiere que su esposa pase por una situación difícil. Bueno, por lo menos el hombre que ama a su esposa, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y el modelo de amor se llama Jesús. La Biblia dice, no nos ha puesto el Señor para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por eso, hermano, yo estoy esperando. Si ocurriera hoy, bendito sea el Señor. Bienvenido, oh Rey Jesús. Aleluya. Por ahí hay un autor de una canción. Me imagino que estaría ayunando en una vigilia. Estaba consagrado. Y el hombre se inspiró a copiar una canción. Y empieza a decirle al Señor, no vengas todavía. No sé si ustedes lo han escuchado. No vengas, oh Señor. Y uy, Dios mío, este es el primero que dice que no, porque el espíritu y la esposa dicen ven. Pero digo, no vengas. Entonces sigo leyendo la canción y dice más abajo, mira las almas que no han creído, sálvalas, Señor. Y luego sigue, pero si tienes que venir, ven, Señor, que te esperamos. Ven, Señor, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes más. Si esta mañana ha de venir, que venga el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Él vendrá. ¿Cuál es el propósito de esa segunda venida? Uno de los propósitos, poner fin, ya lo vimos, a la batalla de Armagedón y a la gran tribulación. Porque la batalla de Armagedón es la que el anticristo formará
Eso será una cosa terrible. Obviamente habrán unos países que tratarán de defender a Israel, como siempre ha ocurrido. Usted sabe que Estados Unidos, por ejemplo, ha sido el protector de Israel. La Biblia habla de que durante esos 1260 días, ese tiempos y la mitad de un tiempo, durante ese periodo, dice que esa mujer será guardada por las alas de la gran águila. Y el símbolo patrio de los Estados Unidos es un águila. Es probable que Estados Unidos siga protegiendo a Israel, probablemente será protegida, y otros países también se unirán, y por eso será la batalla de Armagedón, el anticristo con todos sus aliados y un grupo de aliados tratando de defender a Israel. La cosa va a ser terrible. Entonces cuando el Señor venga, vendrá con la iglesia. Oigan, nosotros vendremos con Él. Como son millones, Apocalipsis habla de que los ejércitos celestiales, hablan de nosotros, vestidos de ropa blanca, de lino finísimo. ¿Dónde nos tocará? Ojalá yo quisiera estar al lado, allí, al pie del maestro. Pero eso nosotros no lo podemos escoger, ¿cierto? ¿A dónde te tocará a vos? Imagínate. Tal vez nos toque al final, pero lo importante es que vengamos con Él. Aunque sea como en un rinconcito por allá, pero aunque sea en el rincón del rincón, pero que estemos allí. Vendremos con Él, y ojo, acompañados de millares de ángeles. Increíble. Bendito sea el nombre del Señor. Y será tan magnífica la aparición del Señor, que dice el texto que todo ojo, pero ¿cómo todo ojo le va a ver? Otra vez creo que la televisión jugará un papel muy importante. Porque recuerden que la Tierra, hasta donde sabemos, es redonda. Si las fotos que nos han mandado de la NASA y todo eso son reales, entonces la Tierra es redonda. Además, si la Biblia tiene razón, también es redonda, porque la Biblia habla de que Dios está sentado en el círculo de la Tierra. ¿Lo ha leído? Círculo. Entonces, si tiene razón la Biblia, la Tierra es redonda, por lo que está en un sistema solar, mediante el cual, a través de su rotación, creo que es, ¿cierto?, sobre su propio eje, en una parte del mundo está de día y en otra parte del mundo está de noche. Por eso el texto habla de que unos estarán durmiendo, otros estarán en el campo, otros estarán moliendo, o sea, diferentes horarios. Pero para que todo ojo le vea, lo más probable es que la televisión juegue un papel muy importante ahí. Porque si están en batalla, usted no ha visto las últimas batallas que han ocurrido en algunas partes del mundo. Ahí están los periodistas con las cámaras de televisión transmitiendo en directo, en vivo. Imagínense, aquí estamos, el reportero fulano de tal, aquí reportando desde el Valle de Armagedón, la batalla más tremenda de toda la historia, la batalla tecnológica. Y miren ustedes cómo aquí trata cuando, uy, ¿qué es eso? Y señalen las cámaras y vean al Rey de Reyes viniendo en las nubes del cielo. Y los que vienen con Él son llamados, elegidos y fieles. Imagínate. Y mientras Él desciende, claro, un evento de esa naturaleza sorprende a todos. El mismo anticristo va a quedar, uy, ¿qué está pasando aquí? Todos sus aliados. Probablemente mientras lo ven regresar, mientras lo ven bajar, se quedarán estáticos. Claro, los va a sorprender. Y los pies de Jesús se van a posar sobre un monte en Israel que se llama el Monte de los Olivos. Vamos a leer el libro de Zacarías, por favor. Capítulo 14, verso 4. Supervisor, ¿lo tiene ahí? Zacarías 14:4. 1. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Cuando el Señor se pose sus pies allí, el monte se abre en dos. ¿Sabe que en los años 70, una firma norteamericana, ellos estuvieron haciendo un estudio geológico del Monte de los Olivos, porque pensaban montar allí
un centro turístico, hoteles y todo lo demás. Y cuando empezaron a hacer los estudios, descubrieron que el monte internamente está fracturado. Por lo tanto, mire, el Monte del Olivo es el monte más conocido del mundo entero. Porque en todo el mundo se ha contado la historia de que Jesús iba al Monte del Olivo a orar. Y porque nadie se atrevió a construir nada. Los americanos fueron, hicieron el estudio del suelo y todo, y descubrieron que el monte está fracturado internamente. Y aquí no se puede construir nada. Parece que el Señor todo lo tiene fríamente calculado. Si está fracturado, en el momento que los pies del Señor se posan, el monte se abre para abrir ese valle gigantesco del cual estamos hablando. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando el monte se parte en dos, apenas el anticristo reacciona. Yo le estoy contando como una historia, ¿cierto? Y eso es lo que está allí por ocurrir. Imagínense, el monte cuando se abre en dos, y ya ellos como que reaccionan, uy, un momentico, ¿este quién es? Parece que es el que siempre han dicho de la Biblia. Y el anticristo pensará con todos sus aliados que podrán combatir contra Jesús y los que vienen con él. Qué tonto. Claro, porque a lo mejor dice, yo lo veo que él viene. No traen un fusil, no traen un cañón, no traen nada, eso no tiene nada. Nosotros con lo que tenemos aquí intentarán combatir contra Jesús. Rápidamente, es que el tiempo es cruel, pero vamos a leer Apocalipsis 19:19. ¿Quién lo tiene allí ya? Libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es mucho tonto, ¿no? Lo ve que viene, rodeado de ejércitos. Claro, como no le da ningún arma, él piensa, él cree que pueden acabar con ellos. Ni siquiera tiene tiempo para pensar que es tan poderoso que con su toque el monte se abrió en dos. Ni siquiera eso tiene capacidad de pensar el anticristo. Y pensarán pelear contra Jesús. Es probable que muchas de las armas nucleares, todo el armamento balístico que tienen los ejércitos del mundo, es probable que muchos de ellos sean utilizados ese día. Les voy a dar citas para que ustedes apunten y lean en su casa, para no ir leyendo. Pero Zacarías 14, verso 12. Solamente por aquí me buscan Zacarías 14, 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Zacarías 14, 12. ¿Quién lo tiene ahí rapidito, por favor? Ok. 14, verso 12. Sonido. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ojo, ojo. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que el mundo, las potencias del mundo tienen unas bombas que han venido probando, ¿no? Desde hace tal vez 3 años Estados Unidos probó una que llamó y que la mamá de todas las bombas. Y los rusos dijeron, nosotros tenemos el papá de todas las bombas. Ellos están en una guerra todavía fría, aunque digan que no. Pero las potencias del mundo tienen a lo menos 2 bombas muy destructivas. Una es la bomba nuclear. Recuerden que 2 bombas de esas cayeron sobre Nagasaki e Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas dejó 100,000 muertos de una. Las bombas nucleares tienen el poder destructivo de todo lo que esté construido, todo lo que esté en pie. Eso lo desbarata completamente a causa de la fuerza, el poder destructivo, los megatones que le llaman los expertos. Y hay una segunda bomba que se llama la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es una bomba química que si se estallara, todo lo que es materia orgánica se deshace, se desintegra. El texto dice que la lengua se les deshará en la boca, los ojos se fundirán. Parece que es el resultado
de una bomba de hidrógeno. ¿Está viendo usted? Eso probablemente ocurra durante esos días allí, en el Armagedón. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pedro está hablando de los efectos de la bomba nuclear. Dice que los elementos ardiendo serán quemados y todo lo que usted lee ahí. Increíble, ¿verdad? Además, como ya dijimos que no habrá luz, resulta que cuando empiece todo el bororó, perdóname la expresión, al caer la tarde, leíamos ahora el texto, habrá luz. Es decir, se acabará el eclipse. Será el eclipse más largo de toda la historia, porque casi que dura todo el día. Y al caer la tarde, dice la Biblia, volverá la luz, habrá luz otra vez. Hermano, y cuando regrese la luz, le cuento que las cosas será un espectro aberrante lo que se verá. El texto bíblico nos dice que entre ellos mismos se habrá matado, cada cual trabará de la mano de su compañero, dice el texto. Es más, lo que quiere decir es que Dios los va a confundir a tal grado, Zacarías 14:13, que se matarán entre ellos mismos. Entre ellos mismos, los ejércitos armagedónicos se matarán entre ellos a causa de la confusión. Como no hay luz, ¿cuál es el enemigo? Usted ha visto que a veces en Colombia, en esa guerra interna que tuvimos o que tenemos, se han matado ejércitos amigos a causa de la confusión y el miedo. Eso es lo que va a ocurrir ese día ya, o esos días. Increíble. Pero a mí me llama la atención, y es que cuando regrese la luz, entonces, o cuando vuelva la luz en la tarde, van a ver un cuadro dantesco. Muertos por toda parte, destrozados, mutilados. Y lo más tremendo es que la Biblia dice que será tanta la sangre que correrá ese día, que será por 1.600 estadios, traducidos a nuestras formas de medir. Estaremos hablando de 300 kilómetros de sangre. Será un río de sangre la que va a correr. Eso jamás se ha visto. Lo que usted ve ahí es un río real, ¿no? Que se puso rojo. Y ya han venido algunos fenómenos en algunas partes del mundo. Con algunos compuestos químicos del aire y no sé qué cosa, los ríos se tornan rojos. Mortandad de peces y todo. Eso estaba por ahí en Apocalipsis también hablando de uno de los sellos. Amén, o una de las trompetas. Pero será tan terrible que escúcheme bien, y lo vamos a leer, vamos a leerlo para que lo encuentren ustedes allí clarito, allí clarito. Apocalipsis 14, verso 20. ¿Quién lo tiene? 14, 20 de Apocalipsis. Acá está. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. 1.600 estadios equivale a 300 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Cali? 400, como 400. O sea que más o menos como de aquí, hablemos hasta dónde. ¿Hasta dónde? A Popayán. O un poquito más. Eso será la distancia del río de sangre que correrá ese día. Pero además dice que hasta el freno de los caballos. ¿Cuánto mide un caballo de pie hasta donde le ponen el freno? 1,20 m, 1,30 m. Será la profundidad del río de sangre. Esos detalles están ahí en la Biblia. Y uno pocas veces se detiene a pensar en eso. Gracias a Dios que nosotros vendremos con Él y estaremos protegidos. Pero usted se imagina una cosa de esas. Dios mío, por Dios. Además, será tan terrible la situación que la sangre de la gente que muera salpicará los vestidos del Señor Jesús. Pastor, ¿usted dónde está sacando eso? No, es que está aquí en la Biblia. Él estará ahí en el monte, será tanta la sangre, hermano, por toda parte, que salpicará, porque Él viene con vestido lino blanco y resplandeciente. Pero allí, el texto nos vamos a leer ahorita, va a salpicar la sangre va a salpicar los vestidos del Señor Jesús. Vamos a leer
Hay dos textos que quiero que lo leamos. Isaías 63, verso 3, 1 allá. Y Apocalipsis 19, 13, uno del público. A ver, Apocalipsis 19, 13, uno del público se pone de pie. Después de que lean acá Isaías 63, verso 3. ¿Quién tiene Isaías 63? Yo lo tengo. Hágale. 63, verso 3. Y pongan sus celulares, por favor, en mute para que. 63, verso 3. Sí, señor. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Oiga eso, habla de furor, habla de ira. Pisar el lagar con rabia. Y dice que fue tanto que salpicó sus vestidos. Ahora Apocalipsis 19, 13, ¿quién lo tiene? De allá del público, ¿alguien? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ok. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Estaba su ropa teñida de qué? De sangre. Increíble, hermanos. Como quien dice, ya no lo van a matar a él. Ahora él viene a cobrar venganza real. No por lo que le hicieron a él, porque lo que le hicieron a él era para nuestra salvación, sino por lo que nos hicieron a nosotros y por lo que le hicieron al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. De modo que cuando todo ese espectáculo esté sucediendo, todas esas cosas y sus vestidos salpicados, los débiles, atribulados, apocados judíos que hubieran quedado, irán saliendo de sus guetos escondidos a mirar qué es lo que está pasando. Y cuando levanten la mirada, lo verán a él parado sobre el monte de los olivos. Oh, aleluya. Se quedarán mirando, ¿quién es este que nos está librando? Siempre los que les han ayudado son países, pero ahora es un personaje. ¿Quién es él? Oiga, todo el pueblo de Israel lo verán cómo los librará de la destrucción total, y ese mismo día sabrán quién es él. Zacarías capítulo 9, verso 14. ¿Quién lo tiene allí? Si no nos alcanza el tiempo, por lo menos que nos queden claras las pocas cosas que podamos hablar. ¿Les parece, hermanos? Porque ¿qué nos sirve hablar de todo Zacarías. poquitico y que nos vamos sin nada? Amén. Es mejor poquito, pero lo que es. Listo, ok. Zacarías 9:14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Ojo, ¿y Jehová será qué? Visto sobre ellos. No solamente lo van a ver, sino que inmediatamente se van a acordar de todos los mensajes que oyeron, de lo que dice Isaías 53, de las predicaciones de los evangélicos. Automáticamente cuando lo vean allí, van a asociarlo con aquel a quien ellos traspasaron hace 2000 años. Zacarías capítulo ahora 12, verso 10. ¿Quién lo tiene? 12:10. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Oh, ¿quién es ese que nos está librando? Jehová será visto por ellos. Luego lo asocian, él dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando Jehová. Es una de las pruebas irrefutables de que el Cristo que murió en la cruz del Calvario es el mismo Jehová, Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Imagínense. Entonces, al asociarlo, inmediatamente, claro, pues si uno asocia algo con otra persona, tiene que asociarlo mediante claves de recuperación de memoria. Hay algo que llama así claves de recuperación de memoria. ¿Qué es eso? Un olor, un color, un hecho. Por ejemplo, yo no estoy le ha pasado que a uno como pastor le ocurre, uno está en una iglesia varios años y durante ese tiempo está ahí, no sé, hay cierto tipo de olores
específicamente en esa congregación, tal vez lociones, no sé, y a uno le queda eso, y uno se va para otra congregación, ¿no? Y le va a pasar a ustedes, y de pronto por allá le huele a algo parecido y uno empieza a asociar, me acordé cuando yo fui pastor en tal iglesia, a uno le pasa eso. O el ambientador, por ejemplo. Es decir, que nuestra memoria inmediatamente trata de asociar lo que está ocurriendo en el momento con un hecho del pasado. ¿Les ha ocurrido a ustedes? Ustedes tuvieron un pastor tantos años, contento, sabroso, llegó el otro totalmente diferente, ese proceso de adaptación difícil, cuando ya se adaptaron, un día cualquiera de pastor sale con algo, con lo que salía el pastor anterior, y usted regresa otra vez, así decía el hermano fulano. Los israelitas van a asociar al que están viendo con el que crucificaron un día. Y claro, ¿cuál será el punto de recuperación? Las heridas. Verán sus manos y su costado. Y van a preguntar, ¿y esas heridas? O sea, para poder estar seguros, como quien dice, ¿será cierto lo que por más de 2000 años nos dijeron, que Jesús de verdad era el Mesías? No puede ser. ¿Y esas heridas qué? Con ellas son el fruto de la aflicción que viví en casa de mis amigos. Es decir, ustedes, sus antepasados, mi nación, me provocó estas heridas. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando ellos vean eso, entrará un espíritu de arrepentimiento en ellos. El texto dice que Dios enviará espíritu de arrepentimiento desde el valle de no sé dónde hasta no sé dónde. Todos ellos caerán a tierra llorando como quien llora por un hijo primogénito cuando se le muere, y será tal la angustia de ellos que Dios entonces derramará también sobre ellos espíritu de oración, espíritu de avivamiento. Ellos sentirán que están volviendo a nacer de nuevo. Imagínate, sentirán algo especial, de tal modo que eso los llevará, escúchenme bien, los llevará a reconocer a Jesús como el verdadero Dios, como su Jehová. Así como le llaman mi Adonai, entenderán que ese Jesús es el verdadero Adonai, que por todos los siglos los ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo a Israel, que Él mismo les prolongó también su misericordia. Zacarías 14:9, rápidamente. Ese día conocerán quién es Jesús. 14:9. Escuche eso. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cuál día? El día que Israel lo reconozca. Lo lamentamos por los dualistas, trinitarios, politeístas, mormones, testigos, todo, lo lamentamos por todos ellos. Porque ese día se van a dar cuenta, pero es muy tarde para ellos. Para los judíos será un día glorioso porque al fin y al cabo reconocerán a su Mesías. Pero para los trinitarios, dualistas, testigos, mormones y todos los demás será terrible. ¿Cómo así? O sea que los pentecostales del nombre tenían razón. Sí, Señor, teníamos razón. Dios es uno y uno es su nombre. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy más rápido que mis diapositivas. Dios conocido por ser uno. Entonces, cuando termine todo eso tan bonito, que Israel lo reconozca como su Mesías, como su Dios, hay unas cosas que no quise colocar por no volverme tedioso, pero la Biblia habla de que durarán 7 meses enterrando los cadáveres, los que no se coman las aves, las bestias. 7 meses, oiga, pagarán para que recojan y entierren los cadáveres que quedarán tirados en el valle aquel. Y cuando todo esté así, entonces Jesús declarará a Jerusalén como su capital de gobierno. Lo que hizo Estados Unidos ahora, al trasladar su embajada a Jerusalén, eso no es gratis. Les aseguro que es parte del cumplimiento de Zacarías 12, cuando habla de que Dios pondrá a Jerusalén por copa que hará temblar a las naciones. Todo se está enrutando, hermano. Oiga, es que hace 35 años cuando yo me convertí al Señor,
uno oía hablar de la venida del Señor y claro, uno creía que iba a estar cerca, pero digamos que toda esa parte profética uno no la veía todavía tan clara. Esta tarde, si el Señor nos permite, vamos a mirar cómo es que los días se han acortado. Y es una profecía. No es una profecía que se va a cumplir, no es que se está cumpliendo. Les vamos a mostrar que ya hay sacrificios en Israel. La inmobiliaria del templo, todo lo tienen listo. Y esto no es especulación, es verdad. Ya hay sacerdotes de la tribu de Leví allá, que son los que están practicando los sacrificios, porque ellos dicen que en el momento que establezcan su templo, van a volver a los sacrificios del Antiguo Testamento. Esta tarde vamos a mirar varias cositas bien interesantes. Bien interesantes. Una vez termine todo esto, entonces Dios, Jesús, establecerá una especie de trono. Mateo 25 habla de esto. Una especie de trono va a colocar Jesús allí y va a reunir a todas las naciones. Claro, vamos a hacerlo aquí un comparativo, porque algunos piensan, y estudiando un poco sobre esto, porque es un tema que uno muy poco se detiene, pero estudiando e investigando sobre esto, me di cuenta que hay analistas, intérpretes, que creen que el juicio de las naciones es el mismo juicio final. Pero cantidades. Son más los que creen que el juicio de las naciones es igual al juicio final, que los que creen que el juicio de las naciones es solamente uno de los muchos juicios que la Biblia menciona. Y por eso quiero hacerle el comparativo, porque seguramente ustedes irán a leer. Vean, hermanos, cuando usted busque en internet, tengan mucho cuidado. ¿Por qué les digo yo que deben tener cuidado? Porque no todo lo que dice internet es verdad. La mayoría de la gente es amante a una página que se llama Wikipedia. En Wikipedia es una página no muy confiable. ¿Y por qué? Porque cualquiera que cree que sabe puede escribir y lo monta allí. Hay médicos que se ponen a revisar cosas que supuestamente otros médicos montan. Terrible. En psicología, por ejemplo, cuando estábamos estudiando, los profesores nos tenían allí como, y una vez se nos ocurrió y buscamos algo en Wikipedia, y venga, les voy a mostrar a ustedes que no es verdad. Mire, y nunca más. Porque si usted de pronto, usted hermano, ¿qué sabe hacer? Usted, a su arte, profesión que tiene. Ok, es ebanista. Tapicero, ok. Vamos a suponer, el hermano es tapicero, pero vamos a imaginarnos que él en medio de su trabajo de tapicería descubrió por ahí algunas ideas con respecto al tipo de telas. Usted es experto en tapizar, conoce más o menos las telas en términos de calidad, pero no sabe cómo las hacen, cómo las conocen. Creo que eso es otro paseo. Pero usted se imagina, no, yo creo que esta tela como más fina la hacen así, y él escribe en Wikipedia, cómo hacer una tela para un mueble, para tapizar no sé qué. Él no es experto en eso. De pronto leyó algo por ahí y escribió. Así ocurre con Wikipedia. Pilas con eso. Entonces, en internet hay muchas cosas que no es verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que ves, lees y escuchas en internet. Aprenda a ser selectivo. Amén. Es difícil, hermanos, pero eso llegó para quedarse y no vamos a poder quitarla nunca. Pero usted sí tiene que aprender a tener cuidados. Entonces, les voy a presentar a ustedes un cuadro comparativo para que diferenciemos el juicio de las naciones del juicio final. Rápidamente allí. El juicio de las naciones, se me fue. El juicio de las naciones ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, es decir, al final de la tribulación y antes del milenio. Mientras que el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio final, será después de los 1000 años del reinado de Cristo y del poco de tiempo en que Satanás será suelto. 2. Al juicio de las naciones comparecen los sobrevivientes del periodo de la gran tribulación, las naciones que sobrevivan, dice el texto. Mientras que para el juicio final resucitarán en el día postrero para ser juzgados por sus obras todos los que no creyeron. 3. En el juicio de las naciones habrá recompensa.
Algunos serán súbditos del reino milenial de Cristo y otros serán castigados a no entrar en ese reino, mientras que acá la recompensa es única. Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y número 4, el juicio de las naciones es un evento posterior que se instaurará el reino de Dios sobre la tierra por 1000 años. Es decir, en el momento que esté estableciendo el reino, primero el juicio para que el reino entre en función. Mientras que acá es un evento posterior también, pero se establecerá y completará el plan de Dios, el cielo y la tierra nueva por la eternidad. Es decir, que una vez que se han juzgado todas las gentes, los que no se hayan inscrito en el libro serán lanzados al lago de fuego y vendrá la eternidad. Son dos cosas diferentes. Además, adicional a eso, tengo varias cositas más acá. Primero, en el juicio de las naciones no hay resurrección. O allí dicen que habrá resurrección, Mateo 25. No, ahí no hay resurrección, mientras que en el juicio final sí. El mar, el sepulcro, el Hades, todos entregarán sus muertos. 2. En el juicio de las naciones, los reos son miembros de naciones activas en la tierra, mientras que en el juicio final son muertos que resucitan para estar frente al trono blanco. Seguimos. En el juicio de las naciones no se menciona, ni siquiera se sugiere la idea de que se abran libros para darse cuenta de lo que hicieron. Mientras que frente al trono blanco, a cada persona se le abrirá un récord, un libro. En el juicio de las naciones, ese juicio de las naciones se hará en algún lugar de la tierra, probablemente el monte de el valle de Megiddo, donde venimos hablando. Mientras que el del trono blanco, la Biblia dice que el cielo y la tierra huyen. Lo más probable es que sea en el espacio, en algún lugar del espacio. Porque el texto dice que es tan temible estar, eso lo vemos más tarde, frente al trono blanco, que el cielo y la tierra huyen de la presencia del que está sentado allí. Terrible. Nosotros a veces cantamos cosas, ayer lo decía el hermano, que no tienen sentido, que teológicamente están invertidos. Señor, así como decía él, ¿no? Nosotros somos malos, la mayoría de nosotros, creo yo, de los pastores, somos muy malos para cantar. Gracias a Dios por los que tienen buena voz. Unos perversos cantando. Uy, no. Nos destemplamos tomándonos un tinto. Pero vamos a intentarlo, a ver, no vayan a reír. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Señor, tu Ok, hasta ahí. Bonito ese coro. Y hemos recibido bendiciones, pero está mal. Muy mal. Está al revés. Porque primero, Señor, llévame a tus atrios. ¿Dónde está el atrio? Afuera. Listo, estamos en el atrio. Luego dice al lugar santo. ¿Dónde es el lugar santo? Adentro. Primer compartimento. Luego dice al altar de bronce. ¿Dónde está el altar de bronce? En el atrio. Lo vuelve y lo saca. No, hermano. Teológicamente mal. Y nosotros cantamos sin entendimiento. Imagínate, eso lo dijo el hermano ayer. Cuando allá se pase lista, está hablando del día del juicio final, y lo cantamos sabroso, ¿verdad? Pero no, eso no está bien. Por eso hay que examinar. Yo cuando canto el coro, yo lo trato de arreglar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de oro, porque ese sí está adentro. Yo no quiero estar entrando y saliendo, no, déjeme allá adentro. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces queda claro, ¿verdad? En el juicio de las naciones, las naciones que el Señor considere de acuerdo a los criterios del juicio, algunas de esas naciones van a entrar al reino
mientras que otras no. En el trono blanco parece que nadie es salvo. Porque es que dice que frente al trono blanco resucitan todos, pero eso ya no se habla de que sea la primera, se habla de la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es para condenación, papá. Ahí que yo me levantaré en la primera resurrección. Si estamos muertos, que sea la primera. Ahí sí quiero ser primero. ¿Cierto? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda, hermano, complicada. Acá en el trono blanco es segunda resurrección. Es decir, ahí no hay forma, mano. Ahí que el que levante allí está condenado. Vas a vivir su sentencia ya. Pero como Dios es justo, lo vamos a mirar después, les va a abrir el librito. Cada quien tiene un librito allá y lo registra Dios mismo. Bueno, el libro realmente no está allá, el libro está con la gente aquí. A cada uno de nosotros escribimos nuestro propio libro. Todos los días escribimos el libro. Afortunadamente a nosotros ese libro todos los días el Señor nos lo borra. Uy, ¿esto qué es? No, borrador, la sangre de Cristo es el borrador, y no ha pasado nada. ¿No ha leído usted eso? Si andamos en luz como Él está en luz, y no odiamos, ni tenemos rencor contra los hermanos, sino que tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? No va a ser allá, es ahora, es hoy. Así que esta mañana aquí estamos los que hemos sido limpios por la sangre de Jesús. El libro tuyo Jesús lo borró. Nosotros estamos en un solo libro y es el libro de la vida. Eso sí, si usted se aparta del Señor, empieza a escribir su libro y ya no hay borrador que sirva ahí. No va a haber borrador. Por eso vale la pena seguir con Cristo. Bajo de la sangre de la expiación, malo. Nosotros estamos bajo una sangre expiatoria, la sangre de expiación. La palabra expiación significa cubrir, tapar, pero no quitar. A nosotros los pecados nos fueron quitados. Bendito el Señor. Ok, vamos a avanzar. Dijimos que hasta qué hora, hermanos. Hasta las 10. ¿Quiénes serán los juzgados en el juicio de las naciones? Importante tener en cuenta este dato. Al establecer el Señor su trono, ¿sí?, parece que lo que Él va a juzgar es las acciones u omisiones que estas naciones tuvieron con lo que Él llama a sus hermanos más pequeños. Probablemente no hace referencia a nosotros, porque al fin y al cabo nosotros ya no habremos ido con Él y regresaremos con Él. Es probable que haga referencia a Israel. Prácticamente la Biblia habla de que Jesús, por nacionalidad, por etnia, es hermano de los judíos. De hecho, hasta culturalmente Jesús como hombre, es que, hermano, eso es maravilloso. Hasta Jesús como hombre, obviamente tenía una etnia y tenía una cultura. Una señora sirofenicia se le acercó, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, y grite. Y Jesús la miraba y seguía derecho. ¿Ha leído usted eso? Y ella, maestro, mire. Y Jesús la miró y... Hasta que uno de los discípulos, ya cansado de esa señora tan gritona: Señor, vea, ¿por qué no atiende a la señora que nos tiene ya cansado a todos? Y Jesús se volteó y le dice: no, un momentico, me imagino que fue Pedro que era el que más hablaba. Oye, Pedrito, pero espérate, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Cultura, primero los míos. Yo no sé por qué los pentecostales nos hemos vuelto al revés. Tratamos de ganar más la gente de afuera y no hemos sido capaces de ganarnos a los nuestros. Para mí el más grande predicador después de Jesucristo en la Biblia se llama Noé. No se ganó a nadie, pero ganó a la familia. Eso para mí es lo más grande. Por eso Jesús a sus discípulos dijo: ustedes no se muevan de Jerusalén, y cuando sean llanos, empiezan allí. Primero los suyos y después los demás. Jerusalén, Judea, Samaria. Mire, aquí, primero la casa y luego lo demás. Y nosotros queremos ser misioneros y no hemos sido capaces de ganarnos un familiar. Ay, ay, ay. Así que de este congreso a ganarse la familia, hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Bendito el Señor.
Entonces, mire, Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y además le dijo a la señora, mire, no es lícito coger el pan de los hijos para dárselo a los perros. Uf, qué ofensa. Era judío y los judíos pensaban que los gentiles eran perros y los trataban como perros. Jesús le dijo, vea, yo no voy a dejar de darle un milagro a mi gente para hacerle a usted que es un perro. Así. Bravo. Jesús dijo eso. Jesús dijo eso. El Señor, el mismo que usted predica, pastor, el mismo que yo predico. El que está en la Biblia, ese. Ese fue el que le dijo a la señora, usted es un perro, yo no le voy a dar nada. Y esa señora entendió el mensaje, bueno, señor, usted tiene razón. Pero yo le voy a recordar algo. Los perros comen de las sobras que caen de la mesa. ¿Sabe qué quiso decir? Yo reconozco que soy un perro. Pero si te sobra un poquitico de poder, hágame el milagro. Y Jesús dijo, no, esta mujer tiene una fe increíble. Vete y conforme creíste te sea hecho. Bendito el Señor. Eso es maravilloso, ¿cierto? Aún en su condición humana, Él es extraordinario. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? Los que hicieron o no hicieron con los hermanos más pequeños. Probablemente el pueblo de Israel en medio de la tribulación. Todas las naciones que sobrevivan al holocausto de la gran tribulación, tanto los que estuvieron a favor como los que estuvieron en contra de los que Él llama mis hermanos, estarán presentes en ese juicio a las naciones. Y al estar presentes allí, se cumplirá lo que dice Joel, capítulo 3, versos 2 y 3, se los voy a leer aquí. Libro de Joel, capítulo 3, versos 2 y 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Mire usted que la causa es el pueblo e Israel, es decir, el mismo Israel, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Es una descripción terrible. Todas estas naciones van a ir a juicio por lo que hicieron o dejaron de hacer con Israel en esa época. Y probablemente a la vez en toda la historia de la humanidad. Año 1942, España expulsó 700,000 judíos de su país. Y los expulsaron y solo le dieron 24 horas para que salieran. De modo que sus negocios, sus tierras, sus propiedades, todo se quedó. Y lo único que ellos alcanzaron a hacer fue ir a los cementerios a despedirse de sus difuntos. Y salieron de allá. España. Rusia hundió en la Segunda Guerra Mundial un barco lleno de judíos que iban escapando de la guerra de Alemania. De hecho, Rusia está en la profecía y se está acercando la invasión de Gog a Israel. Entonces lo que hicieron, desde Colombia también creo que expulsaron alguna vez, tal vez en los años 50, no recuerdo. En los años 49, 49, 50. Un presidente, sí, expulsó a muchos judíos de aquí. Lo que nuestros presidentes hagan, afectan la nación. Para bien o para mal. Entonces, cuando habla de todas las naciones, usted se imagina que va a ir todo. Por ejemplo, si Colombia entrara allí, en ese juicio, los 50 millones de colombianos van a ir allá. Es imposible. La palabra naciones, utilizada allí en Mateo 25, es la raíz de etnias. De modo que está hablando de individuos, no del país como tal. Y un país está representado en su presidente. ¿O no? Un país está representado en su presidente. Cuando el presidente de Colombia, cualquiera sea, va a las Naciones Unidas, representa a Colombia.
Entonces lo más probable es que esté hablando de los representantes de esos países, los que estarán allá presentes, en representación de su pueblo. Y la Biblia les llama ovejas y cabras. Eso es una figura literaria para describir a los que se identifican con los hermanos más pequeños y los que no se identifican. Una oveja es dócil, una oveja es sensible, una oveja es obediente, una oveja no se sale del redil normalmente, una cabra es bien complicada, una cabra no se somete, la cabra no come pastos como la oveja, come trapos sucios, pasto seco y bebe aguas turbias. La oveja no es agresiva, la cabra sí. Por eso el Señor las compara con ovejas y con cabras. Eso es como en la iglesia local. En la iglesia local hay ovejas y hay cabras. Acá se ríe el supervisor, ¿verdad? ¿Quién sabe qué se habrá acordado? ¿Ah? Eso es lógico. Entre los pastores hay ovejas y hay cabras. Uno que ha sido directivo, los que están aquí con directivos y han sido directivos saben. En todas las esferas. Entonces, una figura literaria, un símil, para poder hacer referencia a los que estuvieron a favor de sus hermanos más pequeños y de los que no estuvieron a favor de ellos, es decir, del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí están. Mírela aquí. Y esos cachitos que tienen. Las cabras golpean a las ovejas. Hieren, acornean. Ahí están las naciones. Y llegamos al juicio, señores. ¿En qué consiste el juicio? Ok. Vamos a ver. Ok. El juicio, inicialmente cabe recordar que este juicio no es el del trono blanco, o sea que no es para salvación tampoco, ni condenación, aunque hay unos términos allí que pareciera decir que son salvos, o condenados. Es probable, porque habla de vida eterna y habla de castigo eterno. ¿Sí? Sin embargo, es necesario entender que los hermanos más pequeños, es decir, el pueblo de Israel, aquellas naciones que les socorrieron, que estuvieron con ellos, que los ayudaron, es a esas naciones a las que Dios les da autorización para entrar al reino. ¿Me hago entender? Porque el reino milenial, hermano, eso va a ser una cosa espectacular. Más ratico veremos, ahora que entremos, algo sobre el reino milenial. Nos vamos a dar cuenta que ha sido el sueño de todas las naciones, vivir en paz. Yo sé que esto no tiene mejoría. O bueno, puede que mejore un poquito, pero no va a tener arreglo. Pero yo como colombiano sueño que en Colombia de verdad podamos vivir más tranquilos. Anoche estaba viendo Séptimo Día y decían, por ejemplo, aquí la ley no mete a la cárcel a una persona que robe menor cuantía. ¿Y sabe cuánto es la menor cuantía? Como 130 millones de pesos. Es decir, que eso al pobre nunca van a proteger al pobre. Un pobre nunca va a tener 100 millones de pesos junticos, jamás. Entonces, si se roba más de 130 millones, ahora sí lo penalizan y va a la cárcel. Si roba menos de 130 millones, nunca va a ir a la cárcel. Por eso usted que a nosotros nos roban y no hay quien nos haga justicia. Hace 2 años nos robaron el carro. El carro de mi hijo, 22 millones de pesos. Y no lo teníamos asegurado, se fue completo. Y no hay justicia. Todos soñamos con que haya justicia un día en la tierra. Todos. Entonces, estas naciones a quienes el Señor les da el permiso, van a poder disfrutar del reino de justicia de todos los siglos.
voy para allá, qué importantísimo, me acordaste. Hermanos, créanme, los testigos de Jehová por fin tuvieron razón. ¿Usted no ha visto el libro ¿Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra? Léalo. Ay, pastor, ¿usted no está? Sí, yo le recomiendo que lo lea. Usted ve esas fotos tan bonitas. Bueno, ahí hay una. ¿Así? Hay poder. Imagínate tan bonito eso. Y ellos lo presentan y dicen, así será la tierra y vamos a disfrutar. ¿Qué pesar con ellos? Tienen razón porque así va a ser. Hay hermanos que creen que eso no es verdad. Sí es verdad. El problema es que ellos no van a poder disfrutar. ¿Y por qué? Porque ellos no han querido entrar por la puerta. La única puerta es Cristo. Y mientras ellos no reciban a Jesús como su Salvador, nunca van a poder. Uno ve eso y uno siente como una cosa por acá y tan bonito. Ay, ¿cuándo era? No todavía tenemos acceso directo mientras permanezcamos fieles. El problema de los testigos es que hablan muy bonito y tienen verdad, pero no van a entrar. Ellos dicen que son 144,000, pero son millones de millones. Entonces las naciones que no estuvieron a favor de los hermanos más pequeños, se les va a prohibir entrar al reino. Es decir, probablemente desaparezcan como nación. Probablemente. Estas naciones que entran, porque la gente cree que todos los salvos solamente porque ahora está en el milenio, pues no. Porque la Biblia dice que a los 100 años el pecador será maldito. ¿Cuándo? En el milenio. ¿Van a tener hijos? Claro que sí. Tal vez nosotros no, porque ya estamos en otra dimensión. Es decir, un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Pero la gente que entra tendrá sus hijos normal. Lo que pasa es que fornication, poca fornication. Adulteration, poquito. Marihuanation, menos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí sí, ¿cómo lo decimos? El gayismo, homosexualation, lesbianation, todos esos Asian, lo más probable es que no funcionen. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ser reyes. El que venciere, Dios le dará naciones para que gobierne. Yo no sé a mí cuál me dará. El finado Zúñiga, el hermano Domingo Zúñiga, el finado Zúñiga. Yo fui pastor en un pueblo al norte del valle que se llama Toro, municipio de Toro. Y cuentan que el hermano Zúñiga, por ahí en los años 70, con otros pastores fueron a predicar a Toro porque no había obra allá. Y estaban ellos predicando cuando venía el cura con la gente y la Virgen así cargada. Y los cogieron a pie, caen y los matan. Y la policía tuvo que cargarlos en una camioneta y sacarlos así rápido, porque la gente estaba enfurecida. Ustedes saben en esa época cómo era, aunque todavía hay pueblos que es así. Y entonces y era una camioneta de Platón, entonces el hermano Zúñiga venía sentado atrás, cuando iba saliendo del pueblo de Toro, dijo, Señor Jesús, te pido que me dé este pueblo en el milenio para gobernarlo. Dios de los cielos. Él le pidió al Señor a ese pueblo. Usted se imagina, claro que ahora hay una maravillosa iglesia, hay más de 200 hermanos allá, bendito el Señor, pero él pidió a ese pueblo. Imagínate tú como rey de una población. Si tú ves todo eso, una persona ahí armando un paquetico, grosero, cochino, ve todo eso. Es que es un reino de paz y justicia y equidad. Entonces nosotros que seremos los corregentes con el Señor, vamos a mantener el orden. Más que policía y que ejército, nosotros vamos a gobernar el mundo. Ahora se burlan de nosotros. Evangélicos locos, evangélicas desocupadas, ¿cierto? Y de evangélicos chiviados, los que dan morcilla para el diablo. Evangélicos, no sé qué, y nos tratan como les da la gana. Pero no nos preocupemos por eso, hermanos, tranquilos, que vendrá el día cuando el mundo sabrá que nosotros somos reyes y sacerdotes. Que sea fuerte el aplauso al Señor de la gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para entrar al reino?
Jesús menciona 6 necesidades, 3 básicas y 3 bien superiores. Número 1, hambre. ¿Se acuerdan? Señor, ¿y por qué vamos a entrar al reino? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Esa es una necesidad fundamental de la vida, básica. Tuve sed y me disteis de beber. Fui peregrino y me hospedasteis. Son 3 cosas. Necesitamos comida, agua y techo. Eso es lo fundamental para la vida, lo básico para la vida. Pero hay 3 condiciones mucho más complicadas. Estuve desnudo y me vestisteis. Es difícil porque a veces, dependiendo de la cultura, inclusive el vestido cambia. Si usted va donde algunas tribus indígenas, algunas, un taparrabo y un delantal y ¿cómo se llama? Y un tapacola. Y ya, ese es el vestido de ellos. Y respetable porque es cultura. Hay otros que tienen trapos por toda parte. Y es su cultura. Normalmente, las personas así como nosotros, nuestras etnias interculturales, pues los hombres utilizamos un pantalón y una camisa. ¿Cierto? Y el pantalón, pues, del que es varón, es pantaloncito más o menos holgadito. Pues tampoco como el mío, pero sí más holgado, porque yo no sé los jóvenes, y hay que decirle a los jóvenes, esto no es el tema, pero hago un paréntesis, ¿me dan permiso? Ah, bueno. Hay que decirle a los jóvenes que no usen los pantalones tan apretados, a los varones. ¿Y sabe por qué? Voy a hablarles claro. Como yo, la mayoría de los jóvenes aquí. Señores, mire, nosotros tenemos algo que llaman las gónadas. Gónadas, que se encuentran en los escrotos. Y los escrotos son los testículos. Y perdónenme que hable tan claramente, pero es necesario. Esto es educación sexual básica. Si usted se quita sus pantalones y sus pantaloncillos, usted se va a dar cuenta que los escrotos cuelgan. O no les cuelgan sus testículos, perdón. Porque más de uno me está mirando como raro. Si usted no le cuelga, algo pasó. Si usted, hablo con los varones, claro, los varones, nomás, los varones. Aquel que es varón, biológicamente varón, tiene que colgarle. A no ser que haya una atrofia. Aunque sea un eunuco, bueno, pues está bien. Pero entonces los escrotos, ¿cómo es que dijimos? Los testículos cuelgan y están a una determinada distancia de todo lo que es la zona genital. Eso no es gratis. Eso fue diseñado así. ¿Y sabe por qué? Porque los testículos necesitan un ambiente, es decir, una temperatura ambiente. Por eso están separados de toda la zona aquí, para que ellos estén en una temperatura ambiente. Al estar en una temperatura ambiente, permiten que los espermatozoides sean de alta calidad para la reproducción. Cuando un hombre pone unos pantaloncillos bien apretados o un pantalón o jeans apretados, se recalientan y pueden estar matando sus espermatozoides, para que sepa. Ni siquiera es cuestión religiosa, es cuestión de salud. Y puede afectar la próstata, dice la mano acá. Estoy haciéndome entender, señores, primero con los varones. Entonces, por favor, su pantalón, utilícelo de modo que sus testículos estén en el lugar que corresponde. Amén. Ahora las damas. Ellas estaban contentas y muertas de la risa porque estamos hablando con los varones. No, las damas después les hablamos porque me salía el tema y... ¿O seguimos? No. Ahí sí la hermana, no, siga allá. Oiga, ¿cómo saben, no? Oye, es que hermano, ¿cómo saben? Bueno, entonces,
Habla de la desnudez, dependiendo del tipo de vestido, pero acá dice, estuve desnudo y me cubriste. Y es decir, que alguien decidió ponerle vestido a esta persona que estaban totalmente desnudas. Ahí ya la inversión es más grande, porque comida, uno puede bajar un plátano y le hace un plátano machacado y ya. Pero ropa hay que inventársela o comprarla, o quitársela a uno y dársela al otro. Quinto, estuve enfermo y me visitasteis. La enfermedad es una condición que aqueja la salud de una persona. Es la ausencia de salud. Y cuando una persona está enferma, psicológicamente está afectada. Porque normalmente la enfermedad es el preludio de la muerte. Cualquier enfermedad. Uno puede morir de cualquier enfermedad, cualquier cosa. Hay gente que de gripa ha muerto. Porque la gripa no la cuidó, le dio una neumonía y se murió. Y cuando uno está enfermo, uno está vulnerable. Y necesita a alguien que le dé una palabra de consuelo, algo así. Y finalmente dice, preso y vinisteis a verme. Tú te imaginas uno privado de la libertad. Las condiciones terribles en las que una persona privada de la libertad vive. Pero que alguien le visite, eso es un respiro. Entonces Jesús habla de 6 necesidades básicas humanas. Amén. En las cuales estas naciones ayudaron a sus hermanos más pequeños. Tuvieron misericordia de ellos, los protegieron, estuvieron con ellos. Y Jesús dice, ustedes lo hicieron. Nosotros, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo? Es decir, que estas naciones hacen las cosas no con la espera de recibir recompensa, simplemente lo hacen. Por eso es que cuando el Señor dice, es que ustedes lo hicieron. No, ¿cuándo? Nosotros cuando hicimos aquí. No, sí, claro, es que ustedes al hacerlo a ellos, a mis hermanos, a mí lo hicisteis. Por eso el texto dice, el que da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y además, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Y Jesús se le presentó y le dijo, es que, ¿por qué me persigues a mí? ¿Cómo a ti? No, es a los evangélicos, no es que yo en mi cuerpo. El que los persigue a ellos, me persigue a mí. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Para terminar, hay dificultades en la interpretación del juicio de las naciones, se lo dije al principio y se lo recuerdo ahorita. No es fácil. ¿Por qué? Porque parece ser, según este pasaje, como si la salvación consistiera en las obras. Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste, ¿Creen ustedes que las personas que hacen eso se salvan? Pues no. Parece contradictorio. Pero como ya dijimos, el juicio de las naciones no se trata de salvación realmente, sino de una recompensa en función de la obra que hicieron con los hermanos más pequeños. Ellos pueden entrar al reino y disfrutar de las bendiciones del reino. Pero la salvación no consiste en obras, sino en la fe y en la gracia. Por la fe tenemos entrada a la gracia de Cristo nos salva. Y una vez salvos, entonces ahora sí nosotros podemos obrar, porque las obras no salvan, pero los salvos sí obran. Es extraño que un creyente que tiene más o menos modito, porque entre nosotros ricos, yo en la iglesia pentecostal, yo no sé si lo habrá, vamos a suponer que haya unos poquitos, pero hay hermanos que son más o menos acomodados, tienen más o menos su formita, su buena finca, la gente buena platica. ¿Cómo es posible que un hermano de estos vea a su hermano en la iglesia pasando una necesidad y se le acerca un hermanito, hermano, vea, es que yo estoy en angustia, hermano, si usted me presta 10,000 pesos para hacerle comida, mi hermano, consiga de 20 y me presta mi 10? O vamos a estar hablando para que el Señor le provea, teniendo. Santiago habla de eso. Dice, uy, hermano, ¿cómo así? Si tú ves a tu hermano teniendo hambre, ¿cómo le vas a decir, vaya hermano, acuéstese, regocíjese, si no tiene nada, si tú no le provees? Eso es gravísimo. Si usted es salvo, usted tiene que tener misericordia. Ahora, eso no quiere decir que usted tiene que repartirle a todo el mundo, porque si no, se empobrece como le pasó a la iglesia de Jerusalén. Porque uno no habrá nunca nada que supla la necesidad de todo el mundo. Nadie. Ni siquiera el Señor Jesús lo hizo. Cantidad de enfermos esperando que les revolvieran el agua y sanó solamente el paralítico. Ya. Pero de vez en cuando, hermano, un hermano necesitado, no le preste plata. Hermano, necesito que me preste 20,000 pesitos. Hermano, le va a regalar 10. Regálele 10. No le resuelve totalmente la situación, pero le ayuda. Porque hay que prestar a veces. Se pierde el hermano y se pierde la plata.
Entonces usted diga, más, yo lo amo en el Señor y no quiero que pierda usted ni que pierda la plata, tenga el regalo de 10,000. Bueno, no le diga eso porque lo ofende. Pero hay hermanitos que por no pagar, o sea, porque les da pena, no pudieron, ni siquiera vuelven a la iglesia. No es que me da pena o que le debo al hermano 5,000. 1,000 pesos de una empanada que me fió. Perderse por una empanada no vale la pena, no aguanta. Ponga la cara, hermano, vea. No he tenido con que pagarle los 500 por 2 empanadas, hermano. Pues vea. Por San Juan de Pasto, que yo le pago esos 500 por cuando el Señor me dé la plata. Pero ponga la cara. Gloria al Señor. Entonces es muy difícil, hermanos, esta interpretación. Sin embargo, esto es lo que yo les puedo compartir sobre el juicio a las naciones. Espero que le queden algunas cositas claras. Seguramente otros las irá investigando, escucharán a sus pastores. En fin, Dios siempre dará revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 10:30? Para avanzar con otro